¿Qué pasa cuando una maestra desempleada de la periferia entra en un penthouse en Polanco y encuentra a un bebé llorando solo? Una historia que tocará tu corazón y demostrará que la paternidad no es genética, es presencia. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video y no olvides suscribirte al canal y dejar ese like para ayudarme a seguir trayendo estas historias emocionantes para ustedes. El intercomunicador sonó 3 veces antes de que Sofía López consiguiera reunir el valor para contestar. Del otro lado de la línea, una voz apresurada e irritada cortó el aire. ¿Es usted de la agencia? Suba de una vez. Departamento 1801. Clic. La llamada terminó antes de que Sofía pudiera explicar que no. Ella no era exactamente de la agencia de niñeras profesionales. Era solo una maestra de preescolar desempleada desde hacía 4 meses, que había aceptado un trabajo temporal a través de una prima que trabajaba en una agencia de empleos domésticos. A sus 26 años, Sofía cargaba sobre sus hombros el peso de una carrera de pedagogía sin terminar, pausada por falta de dinero, y en sus ojos la determinación de quien salió de Ecatepec jurándole a su madre que conquistaría una vida mejor. El elevador espejado del edificio Altavista reflejaba una versión de ella que parecía fuera de lugar en ese mundo de mármol italiano y candelabros de cristal. Su ropa sencilla, pero limpia, contrastaba con el lujo a su alrededor. Se alisó el cabello rizado atado en un chongo y respiró profundo. Las manos le temblaban ligeramente cuando apretó el botón del 18º piso. Durante el ascenso, Sofía recordó la conversación con su prima Verónica la noche anterior. Es solo por unos días, Sofía. La niñera titular renunció y el tipo está desesperado. Paga bien, departamento de lujo, bebé de 4 meses. ¿Qué puede salir mal? Sofía había reído amargamente. Todo podía salir mal. No tenía referencias de trabajo doméstico, solo su experiencia en la guardería comunitaria que había cerrado. Pero la factura de la luz estaba atrasada, su madre necesitaba medicinas caras y el orgullo no pagaba las cuentas. Cuando la puerta del departamento 1801 se abrió, Sofía encontró a un hombre de aproximadamente 38 años, traje arrugado, corbata torcida y ojeras tan profundas que parecían cavadas a cincel. Su cabello castaño estaba despeinado y había una mancha sospechosa de leche en su camisa cara. Sus ojos, cafés oscuros y exhaustos, la examinaron rápidamente antes de suspirar. «Te tardaste», fue todo lo que dijo antes de apartarse de la puerta, dejándola abierta. Sofía dudó un segundo antes de entrar, sus tenis viejos pero limpios, hundiéndose en el tapete persa de la entrada. El departamento era una contradicción visual que la dejó momentáneamente paralizada. Muebles de diseñador italiano convivían con pañales tirados en el sofá de cuero blanco. Una biblioteca jurídica impecable, con lomos dorados y encuadernaciones de lujo, compartía espacio con biberones esparcidos por toda la mesa de centro. Juguetes caros aún en sus empaques se acumulaban en un rincón, mientras una carriola de última generación bloqueaba el paso a la terraza gourmet. Y en medio de ese caos controlado, viniendo del piso superior a través de la escalera de caracol, un llanto desesperado rasgaba el silencio. No era un llanto común de bebé pidiendo atención. Era un llanto que Sofía conocía bien de sus años en la guardería comunitaria, el llanto de abandono, de desesperación, de un niño que había renunciado a ser consolado. Era el sonido de alguien que gritaba no porque esperara respuesta, sino porque era la única forma de expresar un dolor que no cabía en palabras. El instinto de Sofía se activó de inmediato, haciendo que su pecho se oprimiera y sus manos hormiguearan con la necesidad de cargar a ese niño. «Es Mateo», dijo el hombre, pasándose las manos por el rostro en un gesto de extrema fatiga. 4 meses de edad y 3 semanas de llanto ininterrumpido. 5 niñeras diferentes han renunciado. La primera duró 4 días y salió diciendo que el bebé tenía problemas neurológicos. La segunda se quedó 2 semanas, pero tuvo un colapso nervioso. La tercera era una enfermera pediátrica experimentada que me devolvió el dinero y dijo que nunca había visto un caso tan difícil. La cuarta aguantó solo 6 horas, y la última se fue ayer por la mañana diciendo que yo necesitaba un exorcista, no una cuidadora,
Rió sin humor, un sonido ronco que parecía doler. Disculpa, ni me presenté. Santiago Morales, abogado penalista y padre completamente perdido. Sofía finalmente encontró su voz. Sofía López. ¿Y usted dijo que llora desde hace 3 semanas sin parar? Día y noche. Solo para cuando está tan exhausto que se desmaya de cansancio. Ahí duerme 1, 2 horas máximo. Y vuelve a empezar. Santiago gesticuló hacia la escalera. 3 pediatras diferentes lo examinaron. Hicimos todos los estudios imaginables. Ultrasonido abdominal, radiografías, análisis de sangre, prueba de audición de nuevo. Nada. Clínicamente es un bebé perfectamente saludable. «¿Pero estás oyendo eso?», señaló el techo, de donde el llanto seguía resonando. «Eso no es un bebé saludable». Sofía no respondió. Sus pies ya se estaban moviendo hacia la escalera, guiados por el instinto que había desarrollado en 5 años trabajando con niños en situaciones difíciles. Había cuidado de bebés nacidos de madres adictas al crack, niños que presenciaron violencia doméstica, pequeños que llegaban a la guardería con marcas de negligencia. Ese llanto le decía que Mateo estaba en profundo sufrimiento emocional, no físico. Santiago la siguió escaleras arriba, observando cómo subía con determinación pero sin prisa, como alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. En lo alto de la escalera de caracol, una puerta entreabierta revelaba un cuarto que contrastaba completamente con el caos de la sala. Era un santuario cuidadosamente planeado, decorado en tonos de azul cielo y blanco nube, con muebles de madera noble que parecían salidos de revistas de decoración. Estrellas doradas pintadas a mano decoraban el techo. Un sillón de lactancia de terciopelo azul ocupaba el rincón, al lado de un estante repleto de libros infantiles organizados por color. La cuna de madera noble tenía un móvil de nubes y avioncitos que giraba silenciosamente, pero toda esa perfección estética no importaba ante el niño que sufría en el centro del cuarto. En la cuna, un bebé diminuto se retorcía, el rostro rojo y mojado de tanto llorar, los puños cerrados con tanta fuerza que las uñas diminutas se clavaban en las palmas. Todo su cuerpecito estaba tenso, arqueado, como si estuviera luchando contra algo invisible. Sus ojos cafés claros, hinchados de tanto llorar, estaban vidriados en el techo, sin foco. Sofía no dudó, no pidió permiso, no esperó instrucciones. Sus manos expertas alcanzaron a Mateo y lo tomaron con una seguridad que la sorprendió incluso a ella misma. Lo trajo contra su pecho, una mano apoyando la cabecita, la otra firme en la espalda diminuta, y comenzó a mecerlo en un ritmo específico que había aprendido a lo largo de los años, lento, constante, predecible. El efecto fue tan inmediato que Santiago literalmente se tambaleó hacia atrás. El llanto no cesó gradualmente, simplemente se detuvo, como si alguien hubiera apretado un botón de pausa en el universo. Mateo hipó 2 veces, el cuerpecito aún temblando con los espasmos del llanto prolongado, y entonces 2 ojitos cafés claros, hinchados y rojos, se fijaron en los de Sofía con una intensidad que no debería ser posible en una criatura tan pequeña. «Hola, mi amor», susurró Sofía, continuando el meseo rítmico. Su voz era baja, calma, musical. «Ya está todo bien. Sé que está difícil. Sé que tienes miedo y estás confundido y que nada tiene sentido. Pero estoy aquí, ¿sí? Estoy aquí y voy a cuidarte». Comenzó a tararear suavemente, una melodía sin letra que su abuela solía cantar, solo sonidos suaves que creaban una vibración reconfortante. Mateo sorbió la nariz, sus ojitos parpadeando lentamente, procesando. Entonces, para absoluto asombro de Santiago, que observaba desde la puerta con una expresión de shock mezclado con algo parecido a una esperanza desesperada, el bebé apoyó la cabecita en el hombro de Sofía, soltó un suspiro largo y profundo y cerró los ojos. Sus puños diminutos se abrieron liberando la tensión. Todo su cuerpecito se relajó, amoldándose al cuerpo de Sofía como si finalmente hubiera encontrado el lugar correcto. «¿Cómo hiciste eso?». La voz de Santiago salió ronca, cargada de una emoción que claramente luchaba por controlar. Sus manos temblaban ligeramente cuando se aferró al marco de la puerta. «No ha parado de llorar en 3 semanas. 3 semanas, ¿entiendes?
72 horas por semana por 3. Más de 200 horas de llanto casi ininterrumpido. Cambié de pediatra 2 veces. Uno de ellos sugirió que internara a Mateo para observación. Otro recomendó sedación leve. Compré 3 cunas diferentes, 6 tipos de chupón, calentadores, humidificadores, máquinas de ruido blanco, músicas especiales. Intenté todas las técnicas que encontré en internet. Envolverlo, método canguro, baño tibio, masaje Shantala. Y tú simplemente lo cargaste y... No pudo terminar la frase. Sofía vio cuando sus ojos se llenaron de lágrimas que él parpadeó furiosamente para contener. Entendió en ese momento que no estaba lidiando solo con un bebé en crisis, sino con un padre al borde del colapso. Los bebés sienten cuando estamos desesperados, explicó Sofía suavemente, aún meciendo a Mateo, que respiraba profunda y regularmente contra su cuello. Son como pequeñas esponjas emocionales. Absorben nuestra ansiedad, nuestro miedo, nuestro agotamiento, y se agitan aún más porque no entienden lo que están sintiendo. Es un ciclo vicioso. El bebé llora, el adulto entra en pánico. El bebé siente el pánico y llora más. El adulto se desespera más, y así sucesivamente. Finalmente miró alrededor del cuarto con más atención, sus ojos entrenados percibiendo detalles que contaban una historia. El sillón de lactancia estaba impecable, sin marcas de uso. Los libros en el estante estaban perfectamente organizados, no mostraban señales de haber sido abiertos. Una camita de perro vacía en un rincón sugería una mascota que ya no estaba allí. Y lo más significativo, no había una sola presencia femenina en el cuarto. Ninguna fotografía de madre con bebé, ningún producto de belleza femenino, ningún artículo personal de mujer. Solo una foto en blanco y negro enmarcada en plata, en la cómoda al lado del cambiador, llamó su atención. Una mujer joven y hermosa, de cabello largo y ondulado, sonrisa radiante, sosteniendo una prueba de embarazo positiva. Sus ojos brillaban con una felicidad tan pura que parecía iluminar la fotografía. Sofía sintió que se le oprimía el estómago porque reconoció la pose. Era el tipo de foto que marca el inicio de un viaje, un anuncio de buenas noticias, pero la ausencia de cualquier otra foto de la misma mujer sugería que el viaje había terminado de forma trágica. Santiago siguió su mirada y su rostro se ensombreció. Carolina, mi esposa, murió en un accidente de auto cuando Mateo tenía 2 semanas de vida. Las palabras salieron mecánicas, ensayadas, como si las hubiera repetido tantas veces a tantas personas que habían perdido el peso emocional y se habían convertido solo en sonidos. Estaba yendo a recoger un regalo que había encargado para mí en una tienda en La Condesa, una corbata ridículamente cara de Italia, para celebrar nuestro primer día del padre juntos. Quería darme una sorpresa. Un conductor ebrio de un auto de lujo se pasó el alto en Paseo de la Reforma a más de 120 km/h. El impacto fue tan fuerte que el auto de Carolina volcó 3 veces. Murió instantáneamente, según los paramédicos. Dijeron que no sintió dolor. Lo siento mucho, dijo Sofía, y la sinceridad en su voz era palpable. Había visto mucho sufrimiento en Ecatepec, pero el dolor era dolor, sin importar el código postal. Gracias. Santiago se frotó los ojos cansados. Así que ahora entiendes por qué Mateo llora. Perdió a su madre antes incluso de tener recuerdos de ella. Y ganó un padre que no tiene la más mínima idea de lo que está haciendo. Mateo se movió ligeramente en los brazos de Sofía, emitiendo un pequeño ruido de satisfacción, el tipo de sonido que hacen los bebés cuando están profundamente relajados. Sofía continuó meciéndolo, instintivamente comenzando a tararear esa canción de cuna que su abuela solía cantarle cuando era niña. «Duérmete, mi niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá». Santiago se quedó completamente inmóvil, observando la escena como si estuviera presenciando un milagro. Había algo en la voz de Sofía, en la suavidad de sus manos meciendo a Mateo, en el ritmo constante y reconfortante que transformaba ese cuarto moderno y perfectamente decorado en algo mucho más acogedor. Por primera vez en 3 semanas, desde que la quinta niñera había salido azotando la puerta y diciendo cosas terribles sobre él ser un padre incompetente, Santiago sintió algo parecido a la esperanza.
Nunca duerme así, murmuró, más para sí mismo que para Sofía. Nunca se calma de esa manera, ni con la enfermera pediátrica que cobró una fortuna y tenía 30 años de experiencia, ni con la asesora de sueño certificada que vino a dar una consultoría a domicilio de 20,000 pesos, ni conmigo, cuando lo sostengo por horas intentando de todo. Su voz se quebró ligeramente en la última palabra. Sofía finalmente lo miró directamente, y Santiago se vio atrapado en esa mirada. Eran ojos cafés oscuros, casi negros, que cargaban una sabiduría que iba más allá de su edad. Ojos que habían visto dificultad, lucha, pero que mantenían una gentileza fundamental. «¿Por qué estás haciendo esto solo?», preguntó ella suavemente. «Quiero decir, debes tener familia, amigos, alguien que pueda ayudar más eficazmente que una secuencia de niñeras desconocidas». La pregunta, hecha sin juicio pero con genuina curiosidad, tomó a Santiago desprevenido. Nadie le había preguntado eso directamente. Todos solo ofrecían pésames vacíos o consejos no solicitados sobre cómo contratar mejor ayuda profesional. «Mis padres viven en Madrid desde hace 15 años», dijo él, apoyándose en la pared como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. «Vinieron para el funeral de Carolina, se quedaron una semana y luego regresaron a sus vidas. Mi madre me llama cada domingo y pregunta cómo estamos. Oye que le digo que es difícil y responde que necesito contratar a una niñera calificada y continuar mi vida normalmente, como si existiera algo normal en esta situación. Como si pudiera simplemente delegar la crianza de mi hijo a una empleada y fingir que no hay un agujero del tamaño de una persona en mi casa». Se pasó la mano por el cabello, despeinándolo aún más. «Tengo amigos, claro, pero todos tienen sus propias familias, sus propios problemas. Los primeros días trajeron comida, ofrecieron ayuda genérica, dijeron que llamara si necesitaba algo, pero nadie realmente quiere oír sobre las 3 de la mañana cuando el bebé llora y no sabes por qué. Nadie quiere detalles sobre pañales sucios o fórmula infantil o pediatras que no ayudan. Así que dejé de compartir, dejé de pedir ayuda, y ellos dejaron de ofrecer. Es más cómodo para todos». «¿Y la familia de ella? ¿De Carolina?», preguntó Sofía gentilmente, sintiendo que había más en la historia. La expresión de Santiago se endureció visiblemente, la mandíbula tensa. «Los padres de Carolina no me perdonaron por haber sobrevivido cuando su hija murió. La madre, Marcela, me dijo en la cara en el velorio que si yo no hubiera embarazado a Carolina, ella todavía estaría viva, enfocada en la brillante carrera de arquitecta que estaba construyendo, no corriendo detrás de regalos estúpidos para un esposo que no merecía tanta dedicación. Dijo que le robé los mejores años de la vida de su hija y ahora ella estaba muerta por mi culpa». Sofía sintió una opresión en el pecho. «Eso es demasiado cruel. Es el dolor hablando. Lo entiendo». Pero la forma en que Santiago lo dijo sugería que entenderlo no hacía las palabras menos dolorosas. Marcela perdió a su única hija. Ella y su esposo, Roberto, intentaron tener otros hijos durante años, pero Carolina fue el único embarazo que prosperó. Así que cuando Carolina murió fue como si todo su mundo se derrumbara. Necesitaban culpar a alguien, y yo era el blanco más fácil. Desde el funeral hemos tenido 0 contacto. No conocen a Mateo, no han pedido conocerlo. Es como si mi hijo no existiera para ellos». Mateo roncó suavemente en los brazos de Sofía, completamente dormido ahora. Sus pequeños puños estaban relajados, el rostro, aunque todavía enrojecido e hinchado de tanto llorar, estaba sereno. Sofía miró a Santiago y vio a un hombre al borde del abismo, sosteniéndose solo por la responsabilidad con ese niño diminuto. «Señor Santiago», comenzó ella. «Llámame Santiago, por favor», gesticuló vagamente. «Señor me hace sentir como mi padre y ya me siento suficientemente viejo sin necesidad de recordatorios». «Santiago», corrigió Sofía. «¿Puedo hacerte una pregunta directa? Parece que el tema del día es la honestidad brutal, así que sí, puedes. ¿Por qué me buscaste a mí? Es decir, mi prima Verónica dijo que la niñera anterior se fue ayer y que estabas desesperado. Pero debe haber agencias especializadas, enfermeras, profesionales mucho más calificadas que una maestra de guardería desempleada de Ecatepec». Santiago soltó una risa sin humor. «Provee las agencias especializadas,
Probé las enfermeras con credenciales impresionantes. Probé a la asesora de sueño certificada internacionalmente. Todas fallaron. Así que cuando Verónica, que trabaja haciendo limpieza en mi despacho y sabía de mi situación, mencionó que tenía una prima maestra de preescolar que necesitaba trabajo, pensé, ¿por qué no? No podría ser peor que las otras. Miró a Mateo durmiendo en los brazos de Sofía. Y aparentemente, el universo decidió mostrarme que las credenciales y los diplomas no importan tanto como el cariño genuino y el entendimiento. Conseguiste en 5 minutos lo que nadie más consiguió en 3 semanas. Sofía sintió el peso del momento. Sabía que estaba a punto de escuchar una propuesta, y algo en la mirada de Santiago decía que sería algo que cambiaría su vida por completo. «Sofía», dijo Santiago enderezándose, como si estuviera en modo profesional en el tribunal, «necesito hacerte una propuesta, pero primero quiero que entiendas la situación completamente. Quiero total transparencia porque no puedo darme el lujo de que otra niñera renuncie». «Estoy escuchando», dijo Sofía, aún meciendo a Mateo suavemente. «Soy abogado penalista, socio de uno de los despachos más grandes de la Ciudad de México. Trabajo defendiendo a empresarios y ejecutivos en casos complejos de cuello blanco, fraudes fiscales, corrupción, lavado de dinero. Gano muy bien. Vivo en este departamento que vale algunos millones. Tengo una vida financieramente cómoda». Hizo una pausa. «Pero también trabajo 12, 14 horas al día. Viajo constantemente para audiencias en otras ciudades. Tengo reuniones que comienzan a las 7 de la mañana y cenas de trabajo que terminan a las 11 de la noche. Pasé los últimos 15 años construyendo mi carrera, y ahora tengo un hijo de 4 meses y 0 experiencia en cómo equilibrar esas dos realidades». Sofía asintió, comprendiendo. «Y necesitas a alguien que cuide de Mateo mientras trabajas». «Necesito más que eso. Necesito a alguien que sea una presencia constante en su vida. Alguien que esté allí cuando yo no puedo estar, que sea estabilidad cuando todo lo demás es un caos». Santiago se acercó ligeramente. «Así que tengo 2 propuestas para ti. Primera opción, vienes 3 veces por semana, medio tiempo, como niñera temporal. 4 horas al día, pago estándar de la agencia. Algo alrededor de 6,000 pesos al mes sin contrato». Sofía calculó mentalmente. 6,000 pesos era más de lo que tenía ahora, pero trabajando solo medio tiempo, aún necesitaría otro empleo. «Segunda opción», continuó Santiago, y su voz se volvió más firme, más intensa. «Vienes a trabajar directamente para mí, tiempo completo, con contrato, todas las prestaciones de ley. Tendrías tu propio cuarto aquí en el departamento, bien equipado, cómodo. Tendrías descansos quincenales completos para visitar a tu familia en Ecatepec. Salario de 15,000 pesos al mes, depositado en tu cuenta cada día 5. Y una cosa adicional. Mi prima mencionó que dejaste la carrera de pedagogía por falta de recursos. Si aceptas la segunda propuesta, yo pago la conclusión de tu carrera. En línea, presencial. Lo que sea mejor para ti. Lo considero una inversión en el futuro de Mateo, no un costo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía parpadeó varias veces, segura de que estaba teniendo algún tipo de alucinación auditiva. 15,000 pesos. ¿Y la universidad? 15,000 mensuales mientras estés trabajando aquí, ajustado anualmente por la inflación. Y sí, la universidad completa. Mensualidades, materiales, lo que necesites. Santiago se cruzó de brazos. «Sé que parece demasiado bueno para ser verdad, pero necesitas entender las condiciones. Esta no es una posición fácil. Estarías viviendo aquí, así que la línea entre el trabajo y la vida personal sería muy borrosa. Habría días en que yo viajaría y te quedarías completamente sola responsable de Mateo. Habría noches en que yo llegaría tarde y tendrías que lidiar con todo. Habría momentos en que sería un jefe difícil porque estoy aprendiendo a ser padre mientras lucho por la pérdida de mi esposa». La miró directamente a los ojos. «Pero también prometo tratarte con respeto, pagarte puntualmente, nunca abusar de tu buena voluntad y hacer todo lo que esté a mi alcance para que este arreglo funcione para ambos. Mateo necesita estabilidad, alguien que no vaya a desaparecer de su vida después de unos días o semanas, y observando cómo está ahora, cómo durmió inmediatamente en tus brazos después de 3 semanas de tormento.
Creo que tú puedes ser esa persona. Sofía miró a Mateo, que seguía durmiendo profundamente, el rostro finalmente relajado. Pensó en el cuarto diminuto y sofocante que compartía con dos primas en Ecatepec, donde 4 personas compartían un baño y a veces no había agua caliente. Pensó en los currículums que había enviado a decenas de escuelas privadas, todos ignorados, porque no tenía referencias adecuadas o porque Ecatepec en la dirección las hacía descartarla automáticamente. Pensó en la carrera de pedagogía pausada desde hacía 8 meses, en el sueño pospuesto de convertirse en una educadora calificada. Pero más importante, pensó en ese niño pequeñito en sus brazos, que lloraba como si cargara un dolor mucho más grande de lo que su cuerpecito diminuto podía soportar. Pensó en dejarlo para la próxima niñera, que podría o no tener paciencia, que podría o no entender que los bebés necesitan más que alimentación y pañales limpios. ¿Puedo hacer algunas preguntas antes de responder?, preguntó Sofía finalmente. Las que quieras. Primera, ¿tienes alguna expectativa específica sobre cómo debo cuidar a Mateo? O sea, métodos específicos, reglas estrictas. Santiago negó con la cabeza. Honestamente, no sé ni cuáles serían los métodos específicos. Leí algunos libros sobre bebés cuando Carolina estaba embarazada, pero la teoría y la práctica son universos diferentes. Mi única expectativa es que Mateo esté bien cuidado, que esté seguro, alimentado, limpio, e idealmente que no llore 200 horas por semana. Más allá de eso, confío en tu juicio profesional. Tú tienes experiencia que yo no tengo. Segunda pregunta, ¿cómo funcionaría la dinámica cuando estés en casa? Es decir, ¿yo seguiría siendo responsable o tú te harías cargo? Buena pregunta. Santiago reflexionó. Idealmente, cuando estoy en casa, quiero participar activamente. Quiero aprender a cuidar de mi hijo, no solo delegarlo todo, pero también reconozco que habrá momentos en que estaré demasiado exhausto o necesitaré trabajar desde casa, así que necesitaría que aún estuvieras disponible. ¿Podemos descubrir el equilibrio juntos? Sofía asintió. Tercera pregunta. ¿Qué pasa si no funciona? Si Mateo sigue llorando o si descubrimos que la convivencia no funciona. Honestidad brutal. Santiago suspiró. Si decides que no es para ti, solo te pido 2 semanas de aviso para encontrar una alternativa. Pagaré un mes adicional de salario como compensación, pero voy a hacer todo lo posible para que funcione, porque francamente no sé cuántas otras opciones tengo. Una última pregunta rondaba en la mente de Sofía, pero dudaba en verbalizarla. Era demasiado personal, demasiado invasiva, pero si iba a vivir en la casa del hombre, cuidar de su hijo, entrelazar sus vidas de esa forma tan íntima, necesitaba saber. Última pregunta, y disculpa si es demasiado personal. ¿Estás bien? Emocional, psicológicamente, porque cuidar de Mateo también significa interactuar diariamente contigo y necesito saber si hay algo que debería tener en cuenta. La pregunta claramente tomó a Santiago desprevenido. Parpadeó varias veces y por un momento Sofía pensó que se ofendería. Pero entonces soltó una risa ronca que sonó más triste que cualquier llanto. Esa es probablemente la primera vez en 2 meses que alguien me pregunta si estoy bien. Y la respuesta honesta es no, no estoy bien. Estoy funcionando, pero no estoy bien. Me despierto todos los días en una cama vacía, donde hace 2 meses dormía con mi esposa embarazada. Miro su closet y no puedo donar la ropa porque todavía huele a ella. Tengo conversaciones imaginarias con Carolina, donde le explico decisiones sobre Mateo y le pregunto si las aprobaría. Hay días en que la culpa me consume porque estoy vivo y ella no. Y hay días en que el resentimiento me consume porque ella me dejó solo con toda esta responsabilidad. Se detuvo, limpiándose los ojos rápidamente. Pero también estoy yendo a terapia 2 veces por semana con una psicóloga que se especializa en duelo y paternidad. Estoy tomando medicación ligera para la ansiedad, prescrita y monitoreada. No estoy bebiendo más allá de una copa de vino ocasional. No estoy usando el trabajo como escape a pesar de la tentación. Estoy con mucha dificultad y tropiezos constantes, intentando ser el padre que Mateo necesita mientras proceso la pérdida de Carolina. No sé si eso cuenta como estar bien, pero es donde estoy. La honestidad cruda en su voz tocó algo profundo en Sofía. Ella había visto a muchos hombres, incluido su propio padre,
que enmascaraban el dolor con ira o evasión. Ver a alguien tan voluntariamente vulnerable, tan comprometido en ir a terapia y mejorar, era raro. «Gracias por ser honesto», dijo ella suavemente. Luego, mirando nuevamente a Mateo durmiendo pacíficamente en sus brazos, Sofía tomó la decisión que cambiaría su vida por completo. «Acepto la segunda propuesta. Tiempo completo, viviendo aquí». El alivio que pasó por el rostro de Santiago fue tan intenso que por un momento Sofía pensó que iba a llorar. «¿En serio? ¿Aceptas?» «Acepto. ¿Cuándo quieres que empiece? ¿Qué tal ahora?» La pregunta salió como una ráfaga. «Es decir, si puedes. No necesitas mudarte hoy, pero tal vez quedarte algunas horas, enseñarme qué haces que lo calma, empezar a establecer la rutina». Sofía miró el reloj. Eran las 2 de la tarde de un miércoles. No tenía absolutamente nada esperándola en Ecatepec más que un cuarto vacío y cuentas atrasadas. «Puedo quedarme hasta las 8 de la noche hoy, si ayuda. Mañana paso a mi casa, recojo mis cosas, arreglo con mis primas y regreso para mudarme definitivamente. ¿Te parece bien?» «Funciona perfectamente». Santiago sonrió por primera vez y Sofía se sorprendió de cómo la sonrisa transformaba su rostro, quitándole años de edad y revelando al hombre atractivo que existía bajo el agotamiento. «Voy a preparar café para nosotros, ¿o prefieres otra cosa?» «Café está perfecto». Y fue así, sosteniendo a un bebé que acababa de conocer pero que ya apretaba su corazón de forma inexplicable, que Sofía López cruzó la puerta que separaba su vida anterior de limpiadora y maestra desempleada de la nueva vida como cuidadora de tiempo completo de Mateo. No sabía que en pocas semanas estaría no solo cuidando al bebé, sino también recogiendo los pedazos emocionales de Santiago. No sabía que se enamoraría de ese bebé de ojos claros de forma tan profunda que le dolería físicamente cuando llorara. Y ciertamente no imaginaba que comenzaría a sentir por Santiago cosas que una empleada definitivamente no debería sentir por su jefe. Pero en ese momento, bajando cuidadosamente la escalera de caracol con Mateo en brazos, mientras Santiago la seguía de cerca, Sofía sintió que por primera vez en mucho tiempo estaba exactamente donde debía estar. Y esa sensación, a pesar de toda la incertidumbre y complicación que vendría por delante, era suficiente. 3 semanas pasaron como un torbellino de aprendizaje mutuo. Sofía estableció una rutina militar para Mateo que funcionó como magia. Baño a las 7 de la mañana con agua tibia y jabón específico para pieles sensibles. Biberón a las 8 con fórmula a la temperatura exacta. Siesta a las 9:15, oscurecido con ruido blanco suave. Juegos estimulantes a las 10 con tapete de actividades y juguetes de texturas variadas. Segundo biberón al mediodía. Siesta larga a la 1 de la tarde. Más juegos a las 3. Baño de sol en la terraza a las 4. Cuando el sol estaba más débil, último biberón a las 6. Rutina de sueño a las 7 con música suave y canción de cuna. Y Mateo, como si estuviera esperando exactamente esa estructura predecible, floreció de forma espectacular. El llanto incesante dio lugar a gorjeos alegres y risas sonoras que llenaban el departamento. Las noches en vela se transformaron en 8, a veces 9 horas de sueño tranquilo. Sus ojos comenzaron a enfocar mejor, siguiendo objetos y rostros. Aprendió a sonreír socialmente, reservando las sonrisas más amplias para Sofía y Santiago. Incluso el pediatra, en la consulta de seguimiento, quedó impresionado con el cambio, comentando que parecía un bebé completely diferente. Santiago también cambió. Las ojeras disminuyeron gradualmente. Comenzó a llegar a casa a las 7 en lugar de a las 10 de la noche. Los hombros que vivían tensos y levantados comenzaron a relajarse. Sofía incluso lo sorprendió tarareando mientras preparaba café un sábado por la mañana, algo que él confesó no hacer desde antes de que Carolina muriera. ¿Eres maga o qué?, preguntó él un jueves por la noche, encontrando a Sofía en la sala jugando con Mateo en el tapete de actividades. El bebé, ahora con casi 5 meses, intentaba rodar de lado a espalda, un logro que lo dejaba frustrado pero determinado. Cada intento era acompañado de gruñidos concentrados que arrancaban risas de ambos adultos. «No es magia, es estructura», explicó Sofía, guiando gentilmente las piernitas de Mateo
para ayudarlo a entender el movimiento. Los bebés necesitan saber qué esperar. Cuando cada día tiene el mismo ritmo, se sienten seguros, y la seguridad emocional es tan importante como la alimentación. Y amor, añadió Santiago, sentándose en el sofá con una copa de vino tinto. Le ofreció una segunda copa a Sofía, que aceptó después de verificar que Mateo estaba contento. Mucho amor. Amas a este niño, cualquiera puede verlo. Sofía se sonrojó, levantando a Mateo en el aire y provocando una cascada de risas deliciosas. ¿Cómo no amarlo? Mira esta carita. Pero sabía que Santiago tenía razón. En solo 3 semanas, Mateo se había convertido en más que un trabajo. Era lo primero en lo que pensaba al despertar y lo último antes de dormir. Cada sonrisa suya era una victoria personal, cada hito de desarrollo, una celebración. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó Sofía, acomodándose en el tapete con Mateo en el regazo. Era una pregunta que se había vuelto parte de su rutina. Santiago llegaba a casa, pasaba 20 minutos jugando con Mateo, y luego conversaban sobre sus respectivos días mientras Sofía preparaba la cena o después de que Mateo se dormía. Largo. Tuvimos una audiencia complicada sobre un caso de fraude fiscal. Mi cliente, un empresario del ramo textil, estaba siendo acusado de evadir impuestos durante 10 años. Logramos probar que era un error de su contador, no de él directamente, pero fue una batalla. Santiago tomó un sorbo de vino. Pero valió la pena. Cliente absuelto, despacho satisfecho, y yo pudiendo volver a casa antes de las 8 por primera vez en semanas. ¿Y estás bien? No pareces tan exhausto como antes. Santiago sonrió. Porque no lo estoy. Por primera vez desde que Carolina murió, estoy durmiendo noches completas. Mateo no llora, así que no me despierto en pánico, y sabiendo que estás aquí, que él está en buenas manos durante el día, puedo enfocarme en el trabajo sin esa ansiedad constante de que algo está mal en casa. Hizo una pausa, girando la copa pensativamente. Mi terapeuta comentó hoy que parecía que un peso enorme se había quitado de mis hombros. Y tiene razón. Cambiaste completamente la dinámica de esta casa, Sofía. La conversación fue interrumpida por el teléfono de Santiago sonando. Verificó la pantalla y su expresión cambió de inmediato, sorpresa mezclada con algo que Sofía no pudo identificar. Es Marcela, la madre de Carolina. No llama desde el funeral. ¿Quieres que lleve a Mateo al cuarto?, ofreció Sofía, dándose cuenta de que podría ser una conversación difícil. No, quédate. Santiago contestó poniendo el altavoz. ¿Hola? La voz que salió del teléfono estaba cargada de emoción. Santiago, soy yo, Marcela. Yo necesito hablar contigo. Te escucho. Un silencio pesado. Te debo una disculpa. Varias, de hecho. Las cosas que dije en el funeral de Carolina fueron imperdonables. Estaba ciega de dolor, de ira, pero eso no lo justifica. Perdiste a tu esposa. Mateo perdió a su madre. Y yo te culpé por algo que fue un accidente horrible. La voz se le quebró. Estoy yendo a terapia desde hace algunas semanas, y mi psicóloga me ayudó a entender que estaba dirigiendo mi dolor hacia ti, porque era más fácil que aceptar que Carolina simplemente se fue. Que no hay nadie a quien culpar más que a un conductor ebrio que ya está preso. Santiago se quedó en silencio por un largo momento, procesando. Sofía vio emociones pasando por su rostro. Ira, dolor, pero también comprensión. Marcela, comenzó él. No necesitas decir nada ahora. Solo quería que supieras que lo siento, y que, si me lo permites, me gustaría conocer a mi nieto, no para tomar tu lugar o cuestionar tus decisiones, solo para ser parte de su vida. Carolina lo habría querido. Sofía vio a Santiago mirar a Mateo, que jugaba alegremente, completamente ajeno a la complejidad emocional de la conversación que sucedía a su alrededor. ¿Cuándo quieres venir?, preguntó Santiago finalmente. ¿En serio? La esperanza en la voz de Marcela era palpable. ¿Me dejarías? Mateo merece conocer a su abuela, y yo entiendo. También dije cosas terribles los primeros días después de la muerte de Carolina. El dolor nos convierte en personas que no reconocemos. Miró a Sofía, que asintió alentadoramente. ¿Qué tal el sábado? Podemos almorzar aquí, pasas la tarde con Mateo. Gracias, Santiago. Gracias, de verdad. Llevaré a Roberto también, si no te importa. Claro, hasta el sábado entonces.
Cuando colgó, Santiago soltó un largo suspiro. «No sé si hice lo correcto». «Lo hiciste», dijo Sofía con convicción. «Mateo crecerá conociendo a la familia de su madre. Eso es importante. ¿Y si intentan quitármelo? ¿Cuestionar mi capacidad? Marcela ya dijo una vez que yo era un padre inadecuado». «Santiago, mira a tu alrededor». Sofía gesticuló hacia el departamento limpio y organizado, hacia Mateo feliz y saludable, hacia la rutina establecida. «No eres inadecuado. Eres un padre presente que trabaja duro, vuelve a casa todos los días, participa activamente en la vida de su hijo. Sí, tienes ayuda, pero ¿qué padre no la tiene? Contrataste apoyo porque reconociste tus limitaciones. Eso es maduro, no inadecuado». Santiago sonrió, pero Sofía percibió que había algo más en su expresión. Preocupación, tal vez, o duda. El sábado llegó con una mezcla de nerviosismo y expectativa. Santiago se despertó temprano y reorganizó la sala 3 veces, moviendo cojines, ajustando cuadros, verificando que todo estuviera perfecto. Sofía preparó a Mateo con un mameluco nuevo azul bebé que realzaba sus ojos claros y organizó bocadillos y biberones extras por si el almuerzo encargado de un restaurante italiano caro se retrasaba. Cuando sonó el timbre a las 11 en punto, Sofía sintió la tensión en el aire. Santiago se alisó la camisa de vestir que se había puesto para la ocasión, respiró profundo y abrió la puerta. La pareja que entró tenía cerca de 60 años, ambos bien vestidos con ropa cara pero discreta. Marcela usaba un vestido azul marino y tenía el cabello canoso perfectamente cortado en un bob elegante. Sus ojos, rojos e hinchados incluso con maquillaje, buscaron de inmediato al bebé que Sofía sostenía. Roberto, a su lado, era un hombre alto de postura militar, cabello completamente blanco y una expresión cuidadosamente neutra. «Mateo», susurró Marcela, la voz quebrándose de inmediato. Su mano cubrió su boca mientras las lágrimas escurrían libremente. «Es tan hermoso, tan perfecto». «Marcela, Roberto», saludó Santiago formalmente, la voz tensa. «Este es Mateo, y esta es Sofía, quien cuida de él». Sofía extendió la mano para saludar, pero Marcela apenas la notó. Sus ojos estaban completamente fijos en el nieto, absorbiendo cada detalle, los rizos castaños claros comenzando a crecer, las mejillas regordetas, el mameluco azul, pero especialmente los ojos. «Tiene los ojos de ella», dijo Marcela, acercándose lentamente, como si Mateo pudiera desaparecer si se movía muy rápido. «Los mismos ojos claros de mi Carolina, color miel, casi dorados cuando la luz les da». Por una fracción de segundo, Sofía vio algo extraño pasar por el rostro de Santiago. Era una expresión que no pudo identificar completamente. Una sombra, una duda, algo que transformó su postura de ligeramente tensa a rígidamente controlada. Pero pasó tan rápido que pensó que podría haberlo imaginado. «¿Quiere cargarlo?», ofreció Sofía gentilmente, percibiendo que Marcela estaba prácticamente vibrando con la necesidad de tocar a su nieto. «¿Puedo?». Marcela miró a Santiago pidiendo permiso. Santiago asintió, la mandíbula tensa. Sofía cuidadosamente transfirió a Mateo a los brazos de Marcela, mostrándole cómo apoyar la cabecita, el ángulo correcto. Mateo, inicialmente sorprendido por el rostro desconocido, observó a su abuela con curiosidad. «Hola, mi amor», susurró Marcela, las lágrimas cayendo sin control ahora. «Soy tu abuela, Marcela. Te pareces tanto a tu mamá. Ella te habría amado tanto, Mateo, tanto». Roberto se acercó, poniendo una mano en el hombro de su esposa, pero sus propios ojos estaban húmedos. Es la cara de Carolina a esa edad. Misma expresión seria, mismos ojos observadores. El almuerzo fue tenso al principio, una danza cuidadosa de cortesía forzada, mientras todos navegaban terreno emocional complicado. Marcela hacía preguntas sobre Mateo. ¿Cuándo empezó a sonreír? ¿Qué leche tomaba? ¿Si dormía bien? ¿Si tenía cólicos? Santiago respondía de forma concisa, y Sofía notó que evitaba mencionar las 3 semanas de llanto incesante, como si protegiera a Mateo de la narrativa de sufrimiento inicial. Fue Roberto quien finalmente rompió parte de la tensión. «Santiago, el departamento está bien cuidado, y Mateo está claramente saludable y feliz. Lo estás haciendo bien.
Era una ofrenda de paz simple, pero Santiago pareció visiblemente relajarse. Gracias. Tengo ayuda excepcional. Miró a Sofía con genuina gratitud. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?, preguntó Marcela, finalmente prestando atención a Sofía mientras mecía a Mateo. 3 semanas, respondió Sofía. Solo 3 semanas, y la transformación es impresionante. Marcela estudió a Sofía con más cuidado ahora. ¿Eres maestra? Estoy terminando pedagogía. Trabajé 5 años en una guardería comunitaria antes de aceptar este trabajo. Es un ángel, dijo Santiago, y había algo en su voz que hizo que Marcela y Roberto intercambiaran una mirada significativa. Mateo apenas lloraba cuando ella llegó. Estableció una rutina, trajo estructura y principalmente trajo paz a esta casa. El momento fue interrumpido por Mateo comenzando a quejarse, señalando hambre. «Hora del biberón», explicó Sofía, verificando el reloj. «Mediodía en punto. Es muy puntual. ¿Puedo dárselo?», pidió Marcela, los ojos brillantes. «Claro». Sofía preparó el biberón rápidamente, probando la temperatura en la parte interna de su muñeca, e instruyó a Marcela pacientemente sobre el ángulo correcto, cómo evitar que tragara aire, señales de que estaba satisfecho. Cuando Mateo comenzó a tomar, relajado en los brazos de su abuela, Marcela sollozó audiblemente. «Gracias», dijo, mirando entre Sofía y Santiago, «por cuidarlo tan bien, por darle el amor y la estructura que necesita, por ser la familia que Carolina ya no puede ofrecerle. Hacemos lo mejor que podemos», dijo Santiago, pero su voz era extraña, distante. Sofía lo observó cuidadosamente. Desde el comentario de Marcela sobre los ojos de Mateo siendo idénticos a los de Carolina, algo había cambiado en Santiago. Estaba presente físicamente, pero mentalmente parecía estar a kilómetros de distancia, procesando algo. Después de que Marcela y Roberto se fueron, prometiendo visitas quincenales y mantener contacto regular, Santiago se quedó parado en la terraza por un largo tiempo, mirando la ciudad allá abajo sin realmente ver nada. Sofía puso a Mateo a dormir la siesta de la tarde y luego se unió a él. «¿Quieres hablar sobre lo que te está molestando?», preguntó ella gentilmente. Santiago se quedó en silencio por tanto tiempo que Sofía pensó que no respondería. Entonces, sin mirarla, dijo: «Carolina tenía ojos color miel. Yo tengo ojos cafés oscuros, casi negros. Mateo tiene ojos cafés claros, exactamente como los de Carolina. La genética puede ser complicada», dijo Sofía, pero sintió un frío en el estómago. Sabía a dónde quería llegar. «Mis padres tienen ojos oscuros, mis abuelos también. Estudié suficiente biología en la preparatoria para entender que rasgos como el color de ojos involucran genes dominantes y recesivos». Finalmente la miró, y Sofía vio turbulencia en sus ojos. «Los padres de Carolina también tienen ojos oscuros. Lo vi en las fotos de la boda. Entonces, ¿de dónde vienen los ojos claros de Mateo?». «Santiago, puede ser de generaciones anteriores, bisabuelos, tatarabuelos. Puede ser. Probablemente es eso». Pero su voz sugería que no creía en su propia afirmación. «Hay otra cosa. Carolina y yo intentamos embarazarnos naturalmente por 2 años. Hicimos todos los estudios. Descubrimos que yo tenía bajo conteo de espermatozoides, motilidad reducida, no imposible, pero improbable la concepción natural». Sofía sintió que se le oprimía el estómago. «Hicimos 3 rondas de inseminación artificial. Todas fallaron. Carolina quedaba devastada cada vez. Entonces, de repente, 4 meses después del último intento fallido, me dijo que estaba embarazada naturalmente. Lo llamó un milagro, y yo le creí porque quería creer. Porque necesitaba creer que algo bueno finalmente estaba sucediendo». «Santiago, ¿a dónde quieres llegar con esto?». Él finalmente la encaró directamente. «Quiero llegar al hecho de que tengo dudas horribles que me mantienen despierto por la noche, y no sé si debo investigar o dejarlo así». «Estás cuestionando si Mateo es tu hijo», dijo Sofía, verbalizando lo que ambos estaban pensando. «¿Soy un monstruo por pensar eso?». «No. Es humano tener dudas cuando las circunstancias no tienen sentido». Sofía tomó su mano. «Pero necesitas decidir. ¿Eso cambiaría algo? Si descubrieras que Mateo no es biológicamente tuyo, ¿lo amarías menos?».
La respuesta de Santiago fue inmediata y feroz. No, nunca. Es mi hijo en todas las formas que importan. Entonces tal vez la respuesta no importa. Pero necesito saber. Santiago apretó la mano de ella, no para determinar si voy a seguir siendo su padre, sino porque si Carolina me traicionó, si el embarazo no fue un milagro sino el resultado de una aventura, eso cambia cómo la recuerdo, cambia nuestra historia. Sofía no tenía respuesta para eso. Solo sostuvo su mano mientras la tarde se convertía en noche, ambos perdidos en pensamientos sobre verdades que tal vez era mejor que permanecieran enterradas. 2 semanas después, Sofía encontró a Santiago en el estudio tarde en la noche, rodeado de documentos. Mateo ya dormía desde hacía horas, y ella estaba a punto de ir a su propio cuarto cuando vio luz bajo la puerta de él. «¿Santiago?», tocó suavemente. «¿Estás bien? Entra, por favor». Cuando entró, vio que había estado llorando. Papeles estaban esparcidos por el escritorio, y en la pantalla de la computadora, Sofía pudo ver el encabezado de un laboratorio de análisis clínicos. «Lo hiciste», susurró ella, entendiendo de inmediato. «Hiciste la prueba de paternidad». «La hice». Su voz era extrañamente calma, el tipo de calma que viene después de una tormenta devastadora. «La mandé a hacer sin decirle a nadie. Tomé una muestra de saliva de Mateo con un hisopo mientras dormía. Usé mi propia saliva, la mandé a un laboratorio discreto en otro estado. Los resultados llegaron por correo hoy a las 6 de la tarde. Sofía sintió que le flaqueaban las piernas. Se sentó pesadamente en la silla junto a él. «¿Y? Probabilidad de paternidad biológica, 0.00%. Excluido como padre biológico, con certeza del 99.9%. Rió sin humor. «Ni margen de error me dieron». «Dios mío, Santiago, ¿quieres saber la parte más graciosa? Desde que empecé a sospechar hace algunas semanas, pensaba que si confirmaba que Mateo no es mi hijo biológico, me sentiría libre de la responsabilidad abrumadora, de la presión, de cargar el peso de ser padre soltero de un bebé que apenas conozco, libre para rehacer mi vida, deshacerme de este constante recordatorio de Carolina y su muerte». Miró a Sofía con ojos destrozados. «Pero cuando leí ese resultado, cuando vi en blanco y negro que Mateo no lleva mi ADN, ¿sabes qué sentí?». Sofía negó con la cabeza, sus propias lágrimas comenzando a caer. «Sentí que me estaban arrancando un pedazo del corazón con las manos desnudas, porque ese bebé allá arriba, durmiendo en la cuna azul que yo armé, llorando cuando tiene hambre, sonriendo cuando me ve llegar a casa, rodando por primera vez esta semana y haciéndome grabar un video como un padre orgulloso, idiota. Él es mi hijo. No biológicamente, pero Sofía, él es mi hijo. Me despierto de madrugada cuando está inquieto. Le canto canciones horribles y desafinadas para que duerma. Estoy aprendiendo a hacer papillas y a distinguir llantos diferentes. Amo a ese niño con cada fibra de mi ser, y ahora descubrir que nunca fue realmente mío. «Es tuyo», interrumpió Sofía ferozmente, arrodillándose frente a él y sosteniendo sus manos. «La paternidad no es genética, Santiago. Es presencia, es cuidado, es despertar a las 3 de la mañana con ojeras de muerte, es aprender a cambiar pañales aunque lo hagas mal al principio, es cantar canciones desafinadas porque a él le gusta. ¿Crees que a Mateo le importa el ADN? Le importa que tú estés ahí cuando te necesita, que tu voz lo calma, que tus brazos son seguridad. Pero Carolina me traicionó». El dolor en su voz era palpable. «Durante 2 años, fingiendo que estábamos intentando tener un hijo juntos, ella estaba teniendo una aventura con alguien. Y cuando se embarazó, me hizo creer que era un milagro nuestro. ¿Sabes con quién?». Santiago asintió, tomando la laptop y abriendo una carpeta de correos archivados. «Encontré mensajes antiguos en su correo que mantuve activo para no perder fotos y documentos. Conversaciones entre Carolina y Daniel Campos, mi socio en el despacho, mi mejor amigo desde la universidad. Fue el padrino de nuestra boda». Se los mostró a Sofía, y ella leyó con creciente horror. Mensajes apasionados intercambiados hacía 14 meses. Carolina confesando que estaba embarazada. Daniel entrando en pánico, diciendo que no estaba listo para ser padre. Carolina respondiendo que estaba todo bien, que iba a hacer parecer que era hijo de Santiago porque amaba a su esposo
y quería salvar su matrimonio. Daniel, aceptando, aliviado, prometiendo mantener distancia. Durante años considerando a ese hombre como mi hermano, dijo Santiago amargamente. Me ayudó a escoger el anillo de compromiso de Carolina, fue testigo en nuestra boda, me consoló durante los intentos de fertilización fallidos, y todo el tiempo estaba durmiendo con mi esposa. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Sofía suavemente. ¿Sobre Daniel? No sé. Él ni siquiera sabe que Mateo existe como hijo suyo. Carolina murió antes de contarle. Probablemente piensa que después del susto, el embarazo no prosperó. Santiago se frotó el rostro. ¿Sobre Mateo? Absolutamente nada. Es mi hijo legalmente, emocionalmente, en todas las formas que importan. No voy a hacer una prueba de confrontación con Daniel. No le voy a contar a nadie sobre esto. Mateo va a crecer siendo mi hijo, punto. Pero necesitas procesar esta traición. No puedes guardar eso tú solo. Hablaré con mi terapeuta. Pero Sofía, necesitas entender una cosa. La encaró con intensidad. Ya no puedo separar mi dolor por Carolina de mi ira hacia ella. Ya no puedo mirar sus fotos sin pensar en la mentira. Nuestra historia de amor que yo idealizaba está manchada ahora, y eso me hace sentir culpable, porque ella está muerta y no puede defenderse o explicar. Sofía se levantó, atrayendo a Santiago a un abrazo apretado. Él se aferró a ella como un hombre ahogándose, finalmente permitiendo que todo el dolor, la traición y la confusión salieran en sollozos que sacudieron su cuerpo entero. Ella lo sostuvo, acariciando su cabello, murmurando palabras reconfortantes, siendo un ancla cuando él más lo necesitaba. No sé si puedo perdonar a Carolina por haber mentido, dijo él contra el hombro de ella. No sé si puedo mirar a Mateo sin recordar la traición. No sé si soy lo suficientemente fuerte para cargar este secreto por el resto de mi vida. Eres la persona más fuerte que conozco, dijo Sofía con convicción. Y no estás solo, yo estoy aquí. ¿Por qué? Santiago se alejó para encararla. ¿Por qué te importa tanto? Esto es solo un trabajo para ti. No necesitas... No es solo un trabajo, interrumpió Sofía, las palabras saliendo antes de que pudiera censurarlas. Dejó de ser solo un trabajo hace mucho tiempo. Me importa Mateo. Amo a ese niño como si fuera mío. Y me importas tú, Santiago. Mucho más de lo que debería, más de lo que es apropiado o profesional, pero es la verdad. No estás solo en esto. El silencio que siguió estaba cargado de electricidad. Santiago levantó la mano tocando el rostro de Sofía con una gentileza que contrastaba con la turbulencia emocional de los últimos minutos. Sofía, sé que es complicado, continuó ella, sin dejarlo hablar. Sé que acabas de descubrir una traición devastadora. Sé que estás procesando duelo e ira y confusión. Sé que soy solo la empleada, la niñera, pero necesitaba que supieras que tienes a alguien a tu lado, que no necesitas enfrentar esto solo. Santiago la atrajo hacia sus brazos nuevamente, pero esta vez fue diferente. No era solo el consuelo de un abrazo amigo, era necesidad, conexión, reconocimiento de algo que había estado creciendo entre ellos durante semanas. Cuando sus labios se encontraron, fue como si todas las defensas que ambos habían construido cuidadosamente se derrumbaran de una vez. Era un beso cargado de dolor, confusión, gratitud y algo más profundo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Era desesperado pero tierno, urgente pero cuidadoso. Sofía sintió años de soledad y autosacrificio disolviéndose. Santiago sintió por primera vez desde la muerte de Carolina que tal vez, solo tal vez, todavía había vida y amor y futuro posible. Cuando se separaron ambos respirando irregularmente, Santiago apoyó su frente en la de ella. «Esto es una locura». «Totalmente», coincidió Sofía, pero no se apartó. «Trabajas para mí. Hay reglas, límites, ética profesional. Lo sé. Y acabo de descubrir que fui traicionado por la mujer que amaba con el hombre que consideraba mi hermano, que el hijo que crío ni siquiera es mío biológicamente. Estoy emocional y psicológicamente confundido. Eso también lo sé. Pero aún así», dijo Santiago besando su frente suavemente, «todo lo que puedo pensar es que eres la persona más increíble que he conocido, que de alguna forma, en este absoluto caos en que se convirtió mi vida, trajiste luz a un lugar que estaba completely oscuro.
que cuando te miro siento algo que pensé que nunca más sentiría. Sofía sonrió a través de las lágrimas. Entonces tal vez no sea una locura. Tal vez sea exactamente lo que ambos necesitábamos encontrar en el momento más improbable. Se besaron de nuevo, y esta vez fue más lento, más deliberado, explorando esa nueva dimensión de relación entre ellos. Cuando el llanto de Mateo resonó por el monitor del cuarto, ambos rieron suavemente, la tensión rompiéndose ligeramente. «El deber nos llama», dijo Sofía. «Nuestro deber», corrigió Santiago, entrelazando sus dedos con los de ella. «Vamos juntos». Y fue así, de la mano, que subieron al cuarto de Mateo. Santiago cargó a su hijo, porque Mateo era su hijo en todas las formas que realmente importaban, al diablo con el ADN, mientras Sofía preparaba el biberón. Mientras Santiago alimentaba a Mateo bajo la luz suave de la lámpara, Sofía tarareaba la canción de cuna, y en ese momento eran exactamente en lo que se estaban convirtiendo. Una familia improbable pero verdadera, construida no en genética, sino en la elección diaria de amar. Los meses siguientes fueron de descubrimientos dolorosos pero necesarios. Santiago confrontó a Daniel una tarde en un café neutral, lejos del despacho. Daniel, tomado completamente por sorpresa, admitió la aventura, pero juró que no sabía que Carolina estaba embarazada de él hasta ahora. Ofreció reconocimiento legal, pensión, participación en la vida de Mateo. Santiago rechazó todo categóricamente. Mateo era su hijo legalmente, en el acta de nacimiento, en el corazón. Fin de la discusión. La sociedad en el despacho fue disuelta de forma profesional, pero definitiva. Santiago decidió no contarles a Marcela y Roberto sobre la verdadera paternidad de Mateo. Habían perdido a su hija, pero ganaron acceso a su nieto. Merecían esa pequeña paz, y Mateo merecía conocer a sus abuelos maternos sin el peso de secretos complicados. Sofía y Santiago navegaron cuidadosamente su relación en evolución. Ella se mudó oficialmente al cuarto de huéspedes, pero las líneas entre empleada y compañera se fueron borrando cada vez más. Cenaban juntos después de que Mateo dormía. Conversaban por horas en la terraza bajo estrellas que apenas podían ver en la Ciudad de México. Él la ayudaba a estudiar para los exámenes de la universidad. Ella lo consolaba en las noches en que los fantasmas del pasado lo atormentaban. Mateo, ajeno a los dramas adultos a su alrededor, continuó floreciendo. A los 8 meses comenzó a gatear, explorando cada rincón del departamento con curiosidad infinita. A los 10 meses dio sus primeros pasos, tropezando entre Santiago y Sofía con una sonrisa chimuela que derretiría el corazón más frío. Su personalidad emergió, curioso como Carolina, determinado como Santiago, y con una gentileza toda propia. En el primer cumpleaños de Mateo, la casa estaba decorada con globos de colores y la terraza estaba llena de amigos y familia. Marcela y Roberto estaban allí, encantados con cada movimiento de su nieto. Primas y tíos de Sofía vinieron de Ecatepec, maravillados con el departamento, pero principalmente con la transformación visible de Sofía. La madre de Sofía, doña Benita, abrazó a Santiago con lágrimas en los ojos y susurró: «Gracias por cuidar de mi niña». Cuando llegó la hora de que Mateo intentara soplar la velita del pastel, con ayuda entusiasta de ambos adultos, Sofía se quedó un paso atrás, observando. Santiago sostuvo a Mateo, guiando el soplido diminuto, riendo del desastre de betún que inevitablemente siguió. Marcela tomaba fotos compulsivamente. Roberto filmaba todo. Las primas de Sofía cantaban Las Mañanitas, animadamente. «¿En qué piensas?», preguntó su madre acercándose. «Estoy pensando que la vida tiene una forma chistosa de darnos exactamente lo que necesitamos, nunca lo que planeamos», respondió Sofía, observando a Santiago limpiar betún del rostro de Mateo mientras el niño reía gustosamente. «Amas a ese hombre», observó doña Benita. No era una pregunta. «Lo amo», confirmó Sofía sin dudar, «y amo a ese niño como si hubiera crecido en mi vientre». «Entonces, ¿por qué todavía no lo hacen oficial? ¿Por qué sigue siendo la niñera y no su compañera?». Era una pregunta que Sofía se hacía también. Ella y Santiago habían compartido besos y confesiones, construido una sociedad y una familia, pero nunca definieron exactamente qué eran. «Es complicado, mamá.
Él todavía está procesando muchas cosas, y yo tengo miedo de que si intentamos algo oficial y no funciona, Mateo sea quien más sufra. Mijita, dijo doña Benita con la sabiduría de quien crió a 5 hijos sola. La vida ya es suficientemente complicada sin que nosotros la compliquemos más. Ustedes ya son una familia. Solo falta firmar el papel. Esa noche, después de que los invitados se fueron y Mateo dormía exhausto en su cuna, Santiago encontró a Sofía en la terraza. La vista de la Ciudad de México se extendía infinita abajo, luces parpadeando como promesas contra el cielo oscuro. «Me voy a casar contigo», dijo Santiago sin preámbulos. Sofía se volteó, sorprendida. «¿Qué? No ahora, no te estoy pidiendo matrimonio todavía, pero lo voy a hacer. Quiero que sepas que eso es lo que quiero». Se acercó, tomando sus manos. «Quiero que Mateo crezca viendo que la familia no es perfección genética o planeación perfecta, que la familia es la elección diaria de estar presente, de amar, de construir algo juntos. Quiero que él tenga tu apellido, además del mío. Quiero que seas no solo su madre de corazón, sino oficialmente, legalmente, completamente parte de esta familia que estamos construyendo. Santiago, ¿eso es una prepropuesta de matrimonio muy mal hecha? Sí, debería tener un anillo, arrodillarme, un discurso romántico preparado». Él sonrió, esa sonrisa que transformaba su rostro y le quitaba el aliento a Sofía. «Pero descubrí que los mejores momentos de la vida no se planean, se sienten. Y yo siento que tú eres mi futuro, Sofía. Mi futuro y el de Mateo». Sofía lo besó larga y profundamente, poniendo en la acción todo lo que las palabras no podían expresar. «Sí, cuando me lo pidas oficialmente, con o sin anillo, la respuesta es sí». 3 meses después, en una tarde lluviosa de sábado, Santiago oficialmente le pidió matrimonio a Sofía en el cuarto de Mateo, mientras el niño dormía la siesta. Fue simple, íntimo, perfecto. El anillo era modesto pero hermoso, escogido con cuidado. Y cuando Sofía dijo que sí, Mateo se despertó en ese momento exacto, como si supiera que algo importante estaba sucediendo, y aplaudió aunque no entendía por qué. La boda fue pequeña, solo familia cercana y amigos íntimos en el propio departamento. Sofía usó un vestido sencillo pero hermoso que había escogido con ayuda de sus primas. Mateo, con 1 año y medio, fue el pajecito usando tirantes que lo hacían ver ridículamente tierno. Marcela lloró durante toda la ceremonia, pero esta vez eran lágrimas de alegría por ver a su nieto ganando una familia completa. En la fiesta íntima que siguió, Santiago dio un discurso que no estaba en el programa. Algunos dirían que nuestra familia no es tradicional. No comenzamos con planes, no seguimos el guión esperado. Mateo llegó en medio de una tragedia. Sofía entró en nuestras vidas por accidente, o tal vez destino. Secretos y dolor casi nos destruyen antes de siquiera comenzar. Miró a Sofía, luego a Mateo en sus brazos. Pero descubrí que la familia no se define por cómo comienza, sino por cómo elegimos continuar todos los días. Sofía me eligió cuando yo estaba roto. Eligió a Mateo cuando él era solo un trabajo. Y ahora yo la elijo oficialmente a ella, no como empleada o niñera, sino como mi esposa, mi compañera, la madre de mi hijo. Sofía no pudo contener las lágrimas. Y yo los elijo a ustedes, todos los días, para siempre. Años después, cuando Mateo tenía 5 años y comenzaba con las preguntas inevitables sobre fotos antiguas, Sofía y Santiago se sentaron con él y le contaron la verdad ajustada a su edad, que mamá Carol, como había aprendido a llamar a su madre biológica a través de fotos, había muerto en un accidente cuando él era un bebé, que papá Santiago necesitó ayuda y mamá Sofía apareció y todos se enamoraron, que familia es quien te cuida, no solo quien te engendra. Mateo, con la aceptación simple de los niños, solo asintió y preguntó si podían cenar pizza. Nunca le contaron sobre Daniel, sobre la prueba de paternidad, sobre la traición. Algunas verdades, decidieron, eran cargas de adultos que los niños no necesitaban llevar. Mateo crecería sabiendo 3 verdades importantes: que fue amado desde antes de nacer por Carol, que fue elegido todos los días por Santiago y que fue completa y absolutamente amado por Sofía. Y al final, pensó Sofía observando a Mateo jugar en el jardín de la escuela años después, seguro,
feliz, bien adaptado, esas eran las únicas verdades que realmente importaban. No la genética, no el ADN, no los comienzos perfectos, solo el amor diario, la presencia constante y la elección repetida de ser familia habían construido algo hermoso de las cenizas de la tragedia, algo verdadero de los fragmentos de la mentira, algo completo de los pedazos rotos. Y esa, se dio cuenta Sofía, era la historia más bonita que podría haber vivido. No porque fuera fácil, sino porque fue real.